no recuerdo el nombre que le daban los campesinos, pero el método de control era ver de París sacudiendo con una campana una bolsa. Ni siquiera había las de ventilador. Y él nos decía que produjo una serie de artículos. ¿Qué es la fulana de tal y cómo se combate? Con eso publicó 6. Y el último fue sobre el gusano rosado del marginero. Ahí ya comencé yo a conocerlo de cerca. Un nombre raro. Ingeniero que no era bueno. Era bueno. De manera que es un hombre valiosísimo hoy en día. Lo que él escribió, vale. Él siempre colocaba una notica. Entonces, en este que se escribió el viernes 14 de noviembre de 1941, está la información meteorológica. El comentario después de un aguacero bellísimo es: solo los agricultores pueden apreciar lo que para ellos representa una lluvia como la registrada hoy, 10.6 milímetros. 10.6. Sí. Luego viene la información comercial, no era tan grande, ¿cierto? La información comercial, el sacrificio de ganados, pero en la parte de abajo hay una sección que se llama información especial. ¿Cómo se fundó la primera escuela de agricultura? Voy a leerles eso para que vean ustedes la importancia de las escuelas de agricultura. En los tiempos de esplendor de la antigua Roma, Furius Cresinus, quien tenía una heredad muy pequeña, producía en ella mucho más que sus vecinos, que eran dueños de inmensos terrenos, viñedos, lo cual motivó la envidia de estos, quienes lo acusaron de brujo. Es el Melquiades Figueroa de esa época. Citado al tribunal, el labrador, para defenderse, solicitó se le permitiera hacer una exposición agrícola con sus productos, lo que le fue concedido. En la plaza pública, Ricardo utiliza la coma, dice como se dice en latín, el foro, organizó su exposición. Primero puso a su hija, Filian válida, aldeana hermosa y bella, luego sus recios rastrillos, sus bueyes mejor cebados, graves ligones, someros ponderosos, boves sátules. Hecho esto, tomó la palabra y dijo: romanos, he aquí mis maleficios, que aunque numerosos, no son los únicos que poseo. Dispongo de muchos más que no es posible exponer aquí, tales como mis trabajos, mi solicitud, mis vigilias, mis sudores. Mientras mis vecinos duermen durante las frescas mañanas, yo trabajo hasta que los ardores del sol me obligan a resguardarme en casa. Ante estas razones, Cresinos fue absuelto y el pueblo coronó con laureles los bueyes, las rastras y los arados. Todos los senadores, bajando de sus sillas, pidieronle la mano de la joven hija para sus hijos. Cresinos preguntaba a cada uno de los que le hacían la petición: ¿sabe vuestro hijo cultivar la tierra? No, contestaban los peticionarios, pero quieren aprender el arte agrícola, sin lo cual la educación de un romano no es completa. Que vuestro hijo venga a aprender la agricultura a mi casa, contestaba Cresinos, porque la mano de mi hija solo se la daré al mejor labrador de la República Romana. Más de 50 discípulos se presentaron entonces y de este modo se fundó la primera escuela de agricultura que hace mención la historia. Es cierto. Miren este caramelo tan bello que les he traído en el día de hoy. Una belleza. Maestro Figueroa, ¿por qué usted no nos redondea la tertulia para que señalemos como los elementos fundamentales de este primer periodo de la escuela, de este relato de fundación de la escuela que hemos intentado reconstruir en este cálido comentario? Y falta todavía
la brava exposición de Irving. Vamos a ver pues, cómo era. Claro que la historia es la base de todo, ¿no? La historia es la base. De estos días comentando decíamos que el pasado le sirva al presente. Que no se puede prescindir, El ¿no? presente no se puede construir sin el pasado. Claro. Y el futuro lo tenemos que construir es con el pasado y con el presente. Uno se asombra que los muchachos escriban allí en las paredes de la universidad, solo tenemos libros viejos. Si supieran los tesoros que tenemos allí en la biblioteca, si se acercaran siquiera un minuto a la biblioteca, inmediatamente borrarían semejante estulticia que escriben en la pared. Habla mal de ellos, no habla mal de la biblioteca, sino habla mal de ese Lo tipo. rico. ¿Ah? Eso me hace recordar Que le pudiéramos hacer el examen de admisión que le hizo Cresinus a los aspirantes a ser yernos, que les pudiéramos hacer un examen de admisión así. Oiga, maestro, Tenía yo un profesor de español en bachillerato en el Cárdenas. de Cárdenas. En ese tiempo pues la mujer era moral. No el de la parte mora ni mora la otra. La otra, la verdadera. Y nos decía, la pared y la muralla son el papel de la canalla. Eran verdaderos maestros. Y empiezo yo a ver esto lleno de letreros. Y feo, ¿no? No como estos calígrafos que teníamos. Esa es la moda. Qué bueno. Bueno, algún día se acabará. Algún día se acabará. Entonces, ¿qué podemos decir de ese, Pero repetimos que primer relato, cierto? vuelvo a repetir, la agronomía es la ciencia del alimento. Cada vez que usted come un tomate, una yuca, cualquier cosa, alimento, recuerden a la agronomía. Juan, la ciencia pasó por ahí, para obtener un tomate con la nueva genética, ¿no? Ay, Dios mío, De calidad, calidad. Como la calidad, tomate que alimenta. etcétera. Sí. Los japoneses, por ejemplo, adoran el gigantismo. Un rábano este largo, una berenjena de que no le cae por la puerta, pues bueno, algo así. Manejan bien la gente. El gigantismo. Sí, gigantismo. A nosotros no nos gusta eso. Cuestión del gusto. Imagínate a la hora que una palmirana ve una yuca de este tamaño. Y sobre todo para el tipo de familias que tenemos ahora, que son tan Ay, con el pequeñitas, hambre. ¿no? Adriano quiere intervenir para ayudarle al maestro Figueroa. En términos de la historia sobre Pies, si mal no recuerdo, en la exposición de motivos que él hacía en la la Asamblea del Asamblea del Valle, Valle, sí. justificaba la necesidad de una agricultura tropical en términos de escuela de agricultura tropical, y así era la propuesta Cierto. inicialmente. Y proponía también la necesidad de una escuela de medicina tropical. Cierto. Era un visionario, porque hoy día Es todavía desconocemos extraordinario la eso. agricultura tropical. Sí, porque nosotros el modelo que hemos asumido es el modelo de la zona templada, ¿no? Sí, lo tropical todavía lo tenemos por aprender. Distanciando de ese sentido de lo tropical, de lo montañero. Si nosotros somos un país montañero y tropical, ¿por qué no le hemos dado como ese énfasis en la orientación de nuestros estudios? Ayer el gobernador del Valle, en la instalación de la feria, decía eso. Nosotros hemos aceptado el cuento de que el valle es valle y lo demás es loma. Y él decía, el 53% del valle es pura montaña. Es pura montaña. Entonces, ¿por qué nosotros no hemos rescatado ese carácter tropical, luz solar todo el año, no una temporada corta para tener cultivos semestrales, sino para tener árboles que produzcan frutos, una agronomía del sol? ¿Por qué, maestro Figueroa, nos habremos alejado de ese sueño de Evaristo García, de su hijo Demetrio García Vázquez, médico psiquiátrico graduado en Francia, pero que después se dedicó al cultivo del cacao aquí en la zona de Tal Candelaria? parece que no lee la historia. Compañía productora de flores. Recorrí algo allá. Y vi que todos eran colombianos, los productores de flores, todos. Y las mejores rosas las producen en Quito y no en Bogotá. Entonces me dijeron,
Pero si esta variedad, la Red Flash, se da en Bogotá, aquí la tenemos, y es frío. ¿Y el clima qué? ¿Y cómo se llama esa cantidad de luz que recibe una planta durante el día, por la noche? Fotoperíodo. Pues eso incluye allá. Por esa razón hay que ponerle luz a ciertas plantas de noche. Y entonces ellos son nuestros rivales en la producción de flores. Están exportando tremendamente. Pero es que es trópico. El trópico hay que tratarlo como trópico. A mí no me sirve zona templada ni nada, no sé, trópico. Pues tiene su porqué. Miren nomás aquí. Si trazamos una, ¿cómo se llama eso? Transecto. ¿Ah? ¿Un transecto no? Sí, un transector en inglés. Sí. Cójalo allá, en el pico de la cordillera. Páramo de las Hermosas. Bueno, y váyase bajando. Y termine en Buenaventura. Hasta Buenaventura. ¿Cuántos climas hay ahí? ¿Cuántos climas hay ahí? ¿Cuántos suelos? ¿Cuánta luz? Cuando el sol se oculta allá, esa montaña está oscura, esta está iluminada. Entonces el fotoperíodo incluye. Es que hay que estudiar un poquito las cosas. Trópicos. Y hoy en día lo estamos viendo. El Asia tropical salió a bailar. Salió a bailar. El mejor café suave del mundo, ahora lo produce una provincia de China. Hágale. Todas esas cosas. Sí, indudablemente esta es la ciencia del alimento y sus industrias derivadas. Y las industrias derivadas. Maná que cada vez que una dama con nosotros tomamos algo, acuérdense de los agrónomos. Cómo sufrimos para producir un tomate y para defenderlo. Sobre todo para que no lo vaya a comer envenenado o cualquier cosa. ¿Quién quiere hacer una pregunta de esas bien buenas de las raras, capciosas? Démosle la palabra ahí. Cuando salían de la facultad, ¿Ah? cuando salían de la facultad, ¿quién los La empleó? Secretaría de Agricultura La Secretaría de Agricultura. era la primera empleadora. Ministerio después. El ministerio. Las campañas. Las campañas. Campaña de La campaña de cacao, la campaña algodonera. Las campañas de cada cultivo. Como eran industriales. El tabaco era El tabaco también. ¿Quién? El tabaco. En el informe Chardón hay una foto muy bella que es una banda de contrabandistas de tabaco detenida en Tuluá. En ese momento el tabaco era estancado, era un monopolio del departamento y el departamento definía las matas de tabaco que se podían sembrar. Se contaban, mi papá trabajó en esa tarea, allá en Rotamillo, en Cajamarca, él era y allá él me decía que ya estaban los contrabandistas de allá. Decían que eran las brujas de Cajamarca, pero eran simplemente los contrabandistas de tabaco. La marihuana de esa época. Ahorita que decís eso, allí en uno de los informes, el aguardiente El aguardiente de la NIS, Fábrica de cigarros clandestinas. los celadores. Bueno, aquí en Palmira teníamos la factoría donde se concentraba todo el tabaco que venía de esta región. Por eso el parque que reemplazó a la bella escuela que teníamos allí se llama así Parque de la Factoría. Destruyeron dos Dos escuelas escuelas para hacer y el colegio bien para poner un parque. Ay, una maravilla. Diga. Bueno, La facultad de agronomía. Hay que presentar examen. Se presentaba ese examen Sí, hay que presentar examen. que Entrevistas también había. entrevista y examen. Eran 2 días. Trabajo. Hoy se encontraba uno con casos. Bueno, se fueron quedando en el camino. Y Alberto Agua, el único ser humano que he visto en mi vida que no distinguía entre un árbol de tal cosa y otro. No distinguía entre un aguacate y un papayo. En serio.
salía con el profesor y llega a un campo, confundió un samán con cualquier otra cosa. Pues no duró 6 meses. Y después entró a hacer estudios de maestro de escuela. Herberto Aguado. De todo ahí en la viña del Señor. Todo hay en la vida del Señor. Profesor, ¿por qué no habla de esa primera promoción? ¿Por qué no nos comenta algo de esa primera promoción de esa? Bueno, la primera promoción, digamos, hubo como 12 o 15. Es muy sencillo. Lo primero fue el susto, porque nuestros textos eran en inglés, menos uno. Creo que era la física de Kleiber Karsten, algo así. Bueno, eso había que trasnocharse estudiando. Era un método muy gringo. Los exámenes lógicamente eran escritos. Pero teníamos un profesor, Carlos Garcés Orejuela, semejante misetólogo, pues, de primera, graduado en torneo. Él llamaba examen a la hora menos pensada. De pronto decía, muchachos, examen mañana, práctico, saquen los microscopios, hagan esto y monten placas y bla, 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 bla. Por supuesto tiene que estar uno barbera, decíamos en ese tiempo, filósofo. Y esa promoción se fue desgranando porque vieron la cosa que no era tan fácil, ¿no? Es que la gente creía que agronomía era escarbar la tierra y sembrar, y ya se daba. Gente, mira, hay una anécdota que nos pinta cómo estábamos. La CBC nació pues con David Lilienthal, importado. A ver, ¿quién lo trajo? Ciro Molina. Allí están todos los textos sobre desarrollo hidráulico del Valle del Cauca. Él recogí todos los textos sobre eso. Este hombre luchó con Demetrio contra una verdadera muralla que eran los señores de la Asamblea del Departamento, cuya mayoría eran ganaderos. ¿Cómo fue esa orden que él metió? Ahora verá. Ahora verá. Necesitaba 4 votos para que fuera aprobada la CBC. En ese tiempo había 4 conquistas. El camarada Valderano Arce. Herrera. Marceliano. No, sí estaba Marceliano allí en la asamblea, no creo. Estaba Yo lo conocí. El camarada Giraldo. Giraldo, Ignacio. Mira de ahí. ¿Ah? Sí. Eran 4. Y de pronto Eso le dieron el triunfo a Ciro Molina Garcés. Barberena. Y fue aprobada la CBC. Entonces el doctor Ciro Molina, que no era orador, como Demetrio era fogoso, era tribuno. Llegó allá con un maletincito y una cajita. En la cajita dijo, tengo el honor de traer como mensaje especial una condecoración para los señores que aprobaron la CBC, que no aprobaron. Y fue sacando unas medallas de cuero, así, unas medallas de cuero, insertadas en un cordón. Señores, esta es la orden del bramadero. Así les digo. ¿Por qué? Porque la mayoría eran los dueños del ganado, hombres muy ricos, entre ellos el doctor González Piedradita González Piedradita. y otros por el Y estilo. otras de esas. Porque le tenían miedo que había que pagar un impuesto, pues porque hay que pagarlo, el uso de la colección y la agronomía. Pero así fue, la orden del La bramadero. orden del bramadero. ¿Cuántos terminaron? ¿Ah? ¿Cuántos terminaron en esa primera? 4. ¿Quiénes fueron? Luis Eduardo Morcillo Dosman estuvo conmigo en Michigan, se especializó en
maquinaria, creo que para, sí, maquinaria industrial, algo así. Muy buen estudiante, caramba, Valdirano, gran basquetbolista. Musillo Dos Manos. Y el otro, que no decía habrá muerto, Oscar Arana Molina, creo que ya murió, ¿no? Es el tío de Aquileo. El hombre que más sabía de cacao en Colombia, Oscar Arana Molina. Sí. Nunca se casó, ¿no? Era tanto cacao. Oscar Arana Molina. El otro, Oscar Velázquez Muñoz. Se fue a Manizales y desapareció el mapa. Nadie volvió a saber de él. Nunca volvimos a saber de él. Esos cuatro terminamos. Pero, bueno, nos fue bien. No, pero los otros no terminaron, se retiraron. O se quedaron. Se iban cayendo en el camino. Pero no terminó ninguno más. No, esos llegaron, el que más empujó llegó a tercero. Se iban cayendo. Pero atrás venían los reemplazos. Herrera, Ignacio Herrera Valencia, que fue profesor aquí. Sí, claro. Mario Iglesias. Mario Iglesias. Que le decía Mario Choches. Marcio Chorches. Choches, en inglés, pues. Altaría, Otro era Ome. Ome. Ese era de Huila. Otro era. Señora vicerrectora, doctor Figueroa, señor decano, Rarago, amigos y compañeros, como ustedes pueden ver, pues la única persona no vinculada a la universidad y al sector agrícola soy yo, por consiguiente soy un infiltrado aquí. No, bienvenido. Tengo los brazos abiertos para todo el mundo. Agradeciendo de antemano la invitación que se nos hizo a la Unidad de Acción Vallecaucana para estar presentes, con muchísimo gusto lo hacemos acá, y al mismo tiempo felicitar a los actuales directivos de la Universidad Nacional sede Palmira y por intermedio de ustedes hacerles llegar la misma congratulación al doctor Marco Palacio, rector de la Nacho, como lo dicen ustedes. Es un placer estar en medio de ustedes, oír las historias y anécdotas valiosísimas y desconocidas del doctor Figueroa, decano de los agrónomos, maestro de maestros, persona inolvidable para la comunidad palmirana y para todo el sector agropecuario del Valle y de Colombia. Lo dicho por él y lo expuesto por mi compañero doctor Zúñiga, me relevan a mí de hacer un recuento, de contar historias sobre la universidad, porque luego pues, sería yo un verdadero intruso y atrevido de hablar de unas cosas que ustedes saben más que yo. Pienso, eso sí, que nosotros hemos venido trabajando en un tema que no es propiamente de este aniversario, pero que nos atañe a todos nosotros los palmiranos, que es la cuenca hidrográfica del río Nino. Como acá ustedes, como agrónomos o ingenieros agrícolas o ingenieros ambientales, tienen que ver con este tema de la conservación de las cuencas hidrográficas y la conservación del agua y la distribución del agua, el almacenamiento, transporte y uso del agua.
pues tenemos que ver con eso, porque tenemos una reserva que es esa cuenca hidrográfica, nace en la laguna de Santa Teresa, en la cordillera central, y es la que nos provee de agua acá a los palmiranos, porque allí nace el río Nima. Esa represa fue tratada, construida y estructurada por la Compañía Colombiana de Electricidad para proveer de agua a las plantas hidroeléctricas del río Nima, que están aquí arribita del corregimiento de Barrancas. En ese tiempo Palmira producía más energía que Cali. Palmira le suministraba energía eléctrica a Cali porque Cali tenía muy escasa energía eléctrica, hasta que construyeron la central de Anchutayá, por ahí el año 44 la inauguraron tal vez, y medio se solucionó el problema de la ciudad de Cali. Por eso decía la gente de la época que Cali se había atrasado económicamente porque no tenía suficiente energía eléctrica. Cuando se inauguró eso, pues, para mucha gente fue un problema el asunto de la energía. Nos contaba un profesor de física en el colegio, que pues también, como de costumbre, hay un choque entre lo nuevo y lo antiguo, de la costumbre antigua y lo que se está creando, la iniciativa, la visión del futuro. Entonces mucha gente se oponía a que se trajera la energía eléctrica, los famosos cables, porque durante que dañaba el negocio del carbón y las estufitas y cosas por el estilo, y fueron unos tipos por a cortar los cables eléctricos, una escalera y tal, lo primero y tal, el otro putado, claro, muerto, porque pensaba que con un machete quitaba la energía. Cosas que nos suceden en este Colombia. Entonces, eso es lo que es hoy, pasó a ser de la CBC, y luego la EXA actual, todas las estaciones eléctricas, donde de la EXA, que es una empresa multinacional, no pertenece al municipio de Palmira, y ya el departamento tiene unas pocas acciones allí en eso, lógicamente pues no tenemos nosotros poder económico ni injerencia en el manejo de la energía eléctrica aquí. Así ha transcurrido todo este tiempo, este lapso desde la época del año 63, que el municipio creó un comité con el departamento para el manejo forestal y tratar de equilibrar un poquito la situación de los bosques, porque se sacaba mucha madera de la parte alta del municipio. Ustedes conocen muy bien arriba de Potrerillo, lo que es Calucé, Tenjo, el sector de la Nevera, y la parte aledaña al Cerrito, que es Tenerife, todo eso lo deforestaron de una manera atroz. Cierto. La civilización del hacha y el machete llegó allá y hizo toda clase de bellezas, tumbando los bosques. Entonces, ese comité trató de mejorar la situación para regular y sacar tanta madera, hasta que llegó por el manejo de la CDC, que ya tenía el manejo de los recursos naturales desde el año 63, se le había entregado a la CDC ese manejo, y comenzó a regular la extracción de madera, la quema de carbón y los elementos que eran el modo viviente del campesino de la montaña. Ese era el renglón económico de la gente de la montaña en muchos aspectos, y otro el de la ganadería, todos afectando la cuenca hidrográfica del río Nima y de los ríos aledaños, lógicamente los afluentes, son bastantes. Pues se reguló eso por una labor de muchos años cultural, de concientización de la gente, porque eso era... Tenían que meterle multa a la gente cuando traía la madera, y había retenes en Tienda Nueva y en Potrerillo, pues, para la gente que traía madera sin permiso, porque era con permiso, y si no lo traía, pues economizaban la madera
emitió una multa. Eso es una labor dura, difícil, porque el campesino no tenía otro recurso económico y no da conciencia de la conservación de los recursos naturales. Luego se crearon otros comités del municipio, del departamento del Valle, las empresas municipales de Palmira, con la CBC, para el manejo agroforestal y hacer estudios hasta el año 69, que se creó un comité especial, se trajo un ingeniero, un técnico alemán, apellido Skrin, el doctor Figueroa lo debía conocer. Él lo conoce. Un tipo muy versado en la materia, hizo el primer estudio serio, completo sobre geología, geomorfología, manejo hidráulico de la cuenca, y ese es el modelo con el cual comenzó el estudio y el trabajo de la cuenca del río Lima. Y luego la CBC continuó en esos estudios y han estudiado desde el punto de vista físico, geológico, ambiental, labores culturales, socioeconómicos, todo etcétera, que ha hecho ya por el medio de la CBC, con bastante tino para corregir este manejo que deterioraba mucho la cuenca y sobre todo el suministro de agua a la ciudad, porque nos tocó ir épocas, no sé si algunos de ustedes, en que la ciudad se quedaba sin agua porque el arrastre del lodo era tan brutal de 100.000 partes por centímetro cúbico. Eso no era agua, era puro barro, y imposible tratar esa agua con la de cualquiera. Entonces era mejor suspender el servicio. Y así nos estábamos 1 o 2 días sin agua aquí, y eso ocurría con alguna frecuencia, porque el deterioro normal para nosotros era un problema terrible. Nosotros nos ponía a temblar cuando llovía bastante acá en Palmira, porque sabíamos que se nos iba a dar el agua porque venía el lodo en el río Lima. Así transcurrió eso hasta que ha llegado la época ya actual, que se ha comprado una serie de fincas, de las 12.000 hectáreas que tiene la cuenca hidrográfica, aproximadamente se han comprado unas 7.000 hectáreas para el control de la flora. Se ha reforestado de forma natural. Realmente la CBC no ha sembrado de forma natural, sino que una vegetación natural que ha venido creciendo allá desde la laguna de Santa Teresa, que fue el último predio que se compró, donde está el nacimiento del río. Eso sí es lo que se compró. Y luego, pues, otros predios pequeños, de tal manera que ya el manejo se ha invertido en integral, amplio, vicioso, con los problemas naturales que eso conlleva, y tenemos problemas todavía porque la conducción, donde está la Bocatoma, el corregimiento de Calucé, al traerlo a la planta de purificación, hay un canal sin revestimiento que está en tierra, en bruto, no está revestido. Esa es una labor que nosotros como unidad hemos venido trabajando y sobre todo creando la necesidad de un manejo para que la CBC, EXA y Aquavia, que es la empresa que maneja el acueducto de Palmira, que pongan atención, solucionen ese problema, porque en cualquier momento hay una creciente muy fuerte, toda una avalancha inesperada, pues arrastra con ese canal y nos quedamos sin agua durante varios días y volvemos al problema de años atrás. Eso lo hemos venido trabajando, pero se presenta un problema institucional allí, que el municipio pues no tiene el poder sobre la CBC, y Aquavia tiene una empresa particular, claro, que la CBC, aunque es nacional, es institucional, pero dice no, el problema es de los otros, ¿no? Y entonces allí hay un poquito de ping-pong, y nos vamos a tener que traerle una raqueta a estos tipos de ese será el problema. Ese es el problema más o menos general de esto. Yo no quiero cansarlo porque pues, a qué horas
van a brindar el vino. El vino está calentando, ¿eh? ¿Quiere que le agregue una manchita así? Sí, claro. Palmira tiene un poeta, los palmiranos no lo saben, ahora que estamos escarbando la historia, Francisco Barón Rivera. Se trasladó a Popayán a estudiar Derecho y se amalló entre los patojos, allá le quedó. Un hombre que escribió una obra, seguramente un gran calígrafo. Yo tuve la obra en mis manos, original. Estaba yo en cuarto año de bachillerato, quinto tal vez, y leí la obra de qué poeta, por Dios santo, para mi gusto. Sencillamente, él nació y se crió allá arriba donde usted dice, estimado amigo. Y él veía las fuentes que alimentaban Lima y escribió Fuente Montañera. Para mí debía ser el himno nacional de los ecólogos. No me la sé de memoria, pero les puedo citar cómo él usó, desde el punto de vista literario, la figura asíndeto, no polisíndeto. Él no usa la I, sino que numera. Canta, llora, vibra, ríe, palpita. Es ella el corazón, donde se agita el germen forestal de la montaña. ¿Cómo sabía él que una gotita esa tras otra toma en un río? Ese es el poeta, y presentía algo. Ese poema es perfecto. No he podido conseguir que la obra me la envíen de Nueva York, desde la familia. Posiblemente creyeron que yo iba a hacer negocio con eso, pero sé dónde está. El doctor, ¿cómo se llama? Que tiene esto en la vitrera, ¿cómo se llama? Federico Botero. Está haciendo las gestiones, a ver, por intermedio del cónsul de Colombia en Nueva York. Ojalá podamos. Pero es una obra extraordinaria. Claveles rojos, la ñapanga, bueno, hay tanta cosa que escribió. Él dice que si eso se llega a Bogotá, no tendríamos agua. Y para terminar les digo lo siguiente. El padre de don César Andrade, que tiene, ustedes conocen en Palmira, aquí en el mundo. Don Ernesto Andrade tenía una gran fábrica de gaseosas llamada Cola, con carne. La distribución se hacía en mulas, en burritos, en ese tiempo no había automóvil. ¿Y sabe dónde tomaba el agua? Increíble, de Mirriñao. Yo creo que Mirriñao nace con una derivación de... ¿Será? ¿De dónde nace Mirriñao? No, eso un poquito más arribito por Apolo. Charco Azul le llaman a eso, creo. Por la de Cabullal. Del Cabullal, fue por el Cabullal. Pero derivado del mismo. Sí, claro, sí, porque no hay otro. Bueno, era tan perfecto ese agua, él se ganó un premio internacional, yo lo conozco. Estaba uno de esos reyes italianos, que la medalla y el diploma que se ganó en Turín, con esa cola, se ganó el primer premio. Y él dice, imagínense, con agua de allí, que no tenía tratamiento. ¿De cómo sería el vino, el agua? De eso se surtían los palmiranos, en barriles. Bueno, ese tema que les he mencionado ha sido un poco marginal al fondo de la reunión de la tertulia de esta tarde, pero pues quería tener algún interés particular. Me queda ahí un zarcillo, que es una inquietud de nosotros palmiranos, sobre el cambio precisamente de la agricultura aquí en medio de gente técnica y versada en el agro. El cambio del uso del suelo y las costumbres económicas agrícolas del municipio.
A nosotros nos decían que éramos la capital agrícola de Colombia. Así nacimos y creímos el cuento hace unos cuantos años, tal vez hasta la década del 70, en que ya esto comenzó a cambiar y dejamos de ser unos grandes productores de agricultura y pasamos a ser importadores, porque ahora importamos todo. Ya, lo único, pues el azúcar, pues que la tenemos aquí, el resto, pues más. Ustedes recuerdan, grandes productores de arroz. Aquí en Palmira hubo 4 molinos de arroz. Grandes. 4 molinos, más grandes que cualquiera que en el Valle del Cauca. Había 4. Se cultivaba el arroz en grandes cantidades y además porque atraía los cultivos que habían aquí en Ginebra, Cerrito, Guacarí, Bucos del Área, venían a traer el arroz aquí. Cacao, productores de cacao, pero grandes, productores de Figueroa, y que aglutinábamos esta región, norte del Cauca, Calor, Puerto Tejada, Santander, Candelaria, Pradera y Palmira, grandes productores de cacao. Además, se celebraba un reinado del cacao, con fiestas aquí en Palmira. La reina del cacao, que podía ser de Candelaria, de Puerto Tejada, pero había la reina del cacao, no era de la agricultura. Y en Puerto Tejada era el rey del cacao. Ya lo celebraba. Bueno, ni hablar del maíz y el frijol, que ustedes conocieron, pues son ustedes maestros, pero resulta que ya es difícil encontrar por aquí el maíz o el frijol. Entonces nos vimos monocultivadores, pasamos a la caña de azúcar, que nos absorbió, y con esa idea pues se ha dicho que eso es la gran riqueza nuestra, que ellos han sido los salvadores de la economía regional o del Valle del Cauca, porque le han dado mucho trabajo, mucha mano de obra, porque a raíz de eso se ha creado la agroindustria y la población ha ido viviendo de azúcar. Yo nací en un trapiche, en la familia mía casi yo trabajando en ingenios, trapiches, etcétera, etcétera. No, eso no obsta, no le impide a uno tener unas opiniones sobre el particular de que eso ha sido un método de traslado de mano de obra del campesino al ingenio. Simplemente que del minifundio, que era un minifundio que parcelas pequeñas de una plaza, 2, 3, 4, 5, 10, las manejaba su dueño, tenía su producción propia, con algunos de los cultivos que estábamos mencionando, más las frutas, pero había una vida propia, manutención y una soberanía en ese manejo. Y entonces estas personas pasaron a ser simplemente asalariados de las grandes haciendas o de los ingenios azucareros. Pasaron de ser propietarios a ser unos míseros labriegos subalternos de un ingenio, porque el ingenio les pagaba una buena plata y no tiene ningún problema. Pues, tiene su plata ahí y yo le doy trabajo. Claro, no se entusiasmaba yo tengo trabajo porque aquí en el niño o en la hacienda me ocupan. Así se fue creando esa mentalidad de absorción y monopolio de la tierra y del cultivo. En mi concepto, posiblemente ustedes no comparten esto, eso no ha traído la tal gran ocupación de mano de obra. ¿Por qué? Porque ese señor trabajaba con su familia en su pequeña parcela de 2, 4, 5, 10, 20 plazas y empleaba gente particular. Tenía que emplear para cultivar el maíz, el frijol. Se desmayó la bandera. Se desmayó la bandera. Sí, indudablemente eso es verdad. Sí, sí. Entonces, este
personal pasó a ser, como les digo, pues, trabajador, amigo asalariado, como empleado, podía emplear 2 o 3 personas dentro de su parcela y la vendía, pero una persona que tenía 20 plazas la vendía al ingenio. Resulta que el ingenio no necesita esos trabajadores. Para esas 20 plazas, si acaso necesita una, o para 50 con un trabajador tiene. No necesita emplear los 4 o 5 que trabajan en una finca de estas. Fuera con el arroz, la soya, el algodón, etcétera, etcétera. Entonces, no es que se haya absorbido la mano de obra, no es que se haya creado empleos, porque simplemente pasaron los mismos que estaban allí a trabajar allá y dejando por fuera a muchos. ¿Por qué? Porque los niños también los cerraron, han cerrado muchos y esa gente ha quedado cesante. Entonces, en ese sentido ha habido empobrecimiento. Ustedes han podido ver sectores, si van a Cabullar, Candelaria, donde era un corregimiento próspero, con los cultivos que les acabo de mencionar, periodo de cacao, etcétera, etcétera. Gente con sus parcelas, tuvieran bastantes parcelas, allá no se vecino miseria. Todo el día, en el parquecito de Cabullar, no se vecino miseria. Eso aquí en Candelaria. Eso es de allá, creo. Sí, claro que en este debate no sé si la próxima... En la próxima, sí, porque estamos Eso hay que poner en la balanza, otro peso, si no, no hubiera caña. Claro. Los propietarios de los ingenios no, pendejos, perdone la palabra, pero la caña tiene su defensa. Tienes razones. Lógicamente que tiene sus problemas de empleo y lo que quiera, pero y que se acaban las frutas, todos lo sentimos. Pero haga lo que yo le digo. O sea que los ingenios están sosteniendo la caña. Están sosteniendo la caña. No, hay que poner el peso en la balanza. Yo no estoy totalmente a favor, pero tampoco voy a atracarme el cuento de que la caña acabó con el valle. No. Sí, irme a la tertulia, que es la tertulia de fundación de la institución, y vamos dejando allí. La idea es que podamos construir una tertulia que perdure en Palmira. Palmira no tiene espacios donde se encuentre la gente a conversar sobre temas de ciudad. La idea que tenemos, el sueño que tenemos es que esta tertulia no sea solamente ahorita que estamos recordando los 70 años de la facultad, sino que pudiera convertirse en un espacio para que se reúna la ciudadanía. Los esperamos el próximo viernes a la segunda tertulia y tiene la palabra Humberto Arago. Y el maestro Figueroa va a hacer la despedida brillantemente. Resulta que sí hay tertulias en Palmira. Hay muchas. Unas nacieron antes de tiempo, otras abortaron. Sí. Es típicamente palmiranas. Típicamente palmiranas. Ahora tenemos una. Nos reunimos dentro de 4 días. ¿Quién conoce la casa donde vive Guillermo Barba y Mateón? Todos. Diagonal a la tienda Kikiriki. Ahí nos reunimos. Y se han hecho cosas buenas. Pero es que hay una cosa que debemos recordar. Las tertulias fueron importantísimas en la Revolución. La Revolución Francesa tenía mucha tertulia. Nosotros en la Revolución de Gavillo, para los derechos del hombre, tertulia. Mataron a muchos tertulios. Son motores. Son motores. Muy importantes las tertulias. Algo siembra uno, algo recibe de semilla. Una inquietud. A veces los asistentes aquí tienen ideas brillantísimas que se pueden canalizar. Como la tertulia no es una sola, sino de allá para acá. Lógico. De manera que cualquiera de ustedes puede tener inclusive una ley por ahí Guardada. y nos da. Bien. Muchas gracias, maestro Figueroa. Deseamos invitarlos a una copa de vino que se ofrece por